Bienvenidas y bienvenidos a Bajo el Tejo, un espacio para sembrar comunidad y explorar formas de disfrutar una vida buena para todas las personas. Bajo el Tejo es un podcast desarrollado por las asociaciones La Columbeta e Ingeniería Sin Fronteras Cantabria, gracias al apoyo de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno de Cantabria. Uno de los grandes teóricos de la democracia moderna, John Dewey, decía que la democracia comienza con la conversación. Hay instituciones que parece que no salen en los libros de texto, pero que durante siglos gobernaron la vida cotidiana de pueblos enteros, decidiendo sobre los montes, los pastos, el agua y el destino común. Hola, hoy Alberto y yo queremos conversar sobre concejos abiertos, con un experto en los mismos. Hemos leído que el Concejo Abierto fue en Cantabria y en otros pueblos del norte peninsular una asamblea de vecinos que se convocaba con las campanas. Se reunía bajo el árbol del pueblo y tomaba decisiones por acuerdo, sin delegación, sin representantes permanentes. Para descubrirlo y hablar de participación, nos acompaña hoy Diego San Gabriel, profesor y activista. Bienvenido a Bajo el Tejo, Diego. Bien hallado. Gracias. Si te parece, empecemos por el principio. ¿Qué son los concejos abiertos? ¿Son algo del pasado, también del presente? Pues lo has dicho un poco tú, ¿no? Son una institución tradicional, diría que ancestral, de Cantabria y otros pueblos del norte peninsular, en la que los vecinos se reúnen en asamblea para gobernar la comunidad. Gobernar la comunidad en el sentido de gestionar el común, los praos, los montes, también los edificios que había comunales y dar eficacia a los acuerdos que se alcanzaban. Básicamente es eso. Y llegan hasta nuestros días, sigue habiendo hoy día concejos. Hasta la ley Montoro hubo incluso 2 ayuntamientos que se seguían gobernando no por concejalías y democracia, digamos, representativa, sino directa, que era el concejo de Tresviso en Liébana y el concejo de Pesquera en Campó, que desaparecieron recientemente o los hicieron desaparecer. Y además sigue habiendo también concejos, digamos, informales, no la institución del concejo como tal, que sí que está reconocida como entidad menor por el Estado, sino concejos, digamos, espontáneos de vecinos, pues para tomar decisiones democráticas en asamblea. Vale, o sea, que es una cosa que, hombre, obviamente no es de ahora ni de hace poco tiempo, sino que tiene ya mucho bagaje, ¿no? Se ha usado, bueno, supongo que en muchos sitios del norte de España, pero aquí en Cantabria no sé si se sabe más o menos cuánto tiempo o cuándo datan los primeros concejos. Del pueblo prerromano, de los cántabros, digamos, celtas, sabemos que tenían una especie de sistema bicameral, tenían una especie de asamblea de ancianos, que por lo que he visto también en algunos pueblos amerindios y demás tienen cosas parecidas. Tenían una especie de asamblea de ancianos para gestionar el día a día y luego tenían también una asamblea popular que los romanos denominaron concilium, de ahí proviene conceju, al final es lo mismo, los asturianos dicen concellu o leoneses, los gallegos dicen concello, los vascos dicen batxarre, aquí conceju. Ya digo, los cántabros prerromanos tenían una especie de sistema bicameral. Quizá ya se denominaba concilium o conceju en aquella lengua que tuvieran, aquella asamblea popular. Luego también sabemos, cuando la conquista visigótica de Cantabria, dicen las fuentes, los cántabros se gobiernan por sus asambleas, que nos da a entender que puede tener raíces previas. Y sin duda ya en la Edad Media sí que aparecen documentados relacionados con la gestión del territorio. Creo que la primera referencia es a principios del siglo XI en Camesa, si no recuerdo mal, hablo de memoria. Porque se participaba por familia, ¿no? Era un voto, una familia. Sí, se tocaba la campana del pueblo, había distintos toques de incendio, de tal. Uno era de llamada conceju. Se reunían los vecinos si esto es bajo el tejo, pues muchas veces bajo un tejo. En mi comarca, en Tresmira, más una encina, en otros una cajiga, árboles simbólicos. Y allí se elegían los cargos anualmente,
que eran revocables en todo momento, por ejemplo. Esto es muy interesante. O sea, digamos que es un sistema de democracia directa, participativa, distinto al que conocemos ahora de representación de cada 4 años, ¿no? Se participaba semanalmente en la toma de decisiones. ¿Y sobre qué decidían? ¿Qué temas eran los que preocupaban? Todo. O sea, se decidía absolutamente todo. Claro, estamos hablando de una sociedad con otro régimen de propiedad, el que surge en los concejos. La propiedad era comunal. Todavía hoy en Cantabria el 70% de la propiedad es comunal, que esto la gente lo desconoce, ¿no? Cree que la mayor parte... Lo que es que son las zonas más altas y que más tenemos abandonadas, los montes, ¿no? Pero, claro, es una economía agraria de subsistencia en la cual, pues por ejemplo, había prados comunes, el Prau Conceju, que se llamaba, muy famoso el de Tudanca todavía, donde los vecinos iban en común a segar, toda la comunidad segaba y repartía los lotes, también teniendo en cuenta a las familias menos pudientes. Había un sentido de solidaridad intracomunitario muy interesante. Había el Toru Conceju, porque no todo el mundo podía permitirse tener un toro, entonces había un toro del pueblo había también edificios concejiles. En mi pueblo, por ejemplo, había molino de mareas que era del conceju y el conceju decidía quién lo gestionaba y cómo se gestionaba, qué día se abrían los caminos, que había trabajos comunales. Todas estas cosas que ahora tenemos, en el mejor de los casos, gestionadas por una institución pública, en el peor, externalizadas en una empresa. Antes las tenían que hacer los vecinos, apagar un incendio, los caminos, hay que ir a arreglar tal fuente. Y se quedaba un día, se establecía en concejo y iban los vecinos ese día a trabajar en común, a arreglar. Era la gestión del común, o sea, se decía absolutamente, prácticamente todo, ¿eh? Bueno, y de apoyo mutuo, porque si es un espacio donde al que lo está pasando mal, ¿no?, por alguna circunstancia, los demás le apoyan. Sí, incluso yo he leído en actas, pues este invierno ha venido muy duro y repartimos fanegas de trigo entre las familias que lo están pasando peor. Muchísimas de estas decisiones se tomaban en concejo. Y luego no dejan de ser los concejos también. Luego se iban reorganizando después, daban lugar, o sea, los representantes de cada concejo de un valle daban lugar a la Junta de Siete Villas, por ejemplo, la Junta Voto, que era la unidad de los concejos, y luego a la comarca, y de la unión de esos valles y demás se reconstituyó Cantabria en el siglo XVIII. También son un poco como los sustentos, ¿no?, las raíces de la Cantabria moderna y contemporánea. Y bueno, hablando un poco de la Cantabria moderna y contemporánea, sí que parece que algunas voces más lúcidas vuelven a traer todos estos conceptos del procomún, ¿no?, y de no solo crear comunidad a nivel personal, sino también a nivel de cómo satisfacemos las necesidades, que es un poco lo que estamos tratando de desentrañar en este espacio. Y vosotras, desde Cantabria no se vende, habéis dicho, jolín, pues creemos que traer estos espacios y esta forma de decidir al presente es algo completamente necesario para, soportar o resistir estos tiempos que corren, ¿no?, y estas decisiones tan jerárquicas que a lo mejor, bueno, que nos vienen impuestas desde los órganos gubernamentales y tomar otro tipo de decisiones que vienen de abajo arriba, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco vuestra experiencia en estos últimos años con esa resignificación de los concejos, dónde los habéis hecho, qué habéis sentido y demás. Yo me pongo a investigar los concejos en el 15M. Estábamos en la porticada y me piden... estábamos cuestionando el sistema representativo, no nos representan, queremos una democracia más participativa, además, y estábamos buscando fuera referentes y digo, pero es que tenemos referentes aquí en nuestras raíces. Y me dice, bueno, pues da una charla y di una charla allí en la porticada y para prepararme esa charla empecé a investigar. Y después, cuando pusimos en marcha Cantabria no se vende, recuerdo que había una lucha en nuestro sur, en el Valderredible, contra un vertedero químico que querían instalar, básicamente para los residuos de la industria vasca que no son capaces de gestionar, pues a nuestro sur, lo querían enterrar allí. Y estuve asistiendo a concejos y me di cuenta de que donde se funcionaba ya en junta vecinal con alcalde pedáneo, que es un poco, digamos, la derivación o la degeneración de los concejos, son las juntas vecinales, o donde directamente hay un ayuntamiento,
Para las multinacionales era mucho más fácil llegar a acuerdos con las instituciones, se reunían en un despacho opaco con el alcalde y el concejal de no sé qué, ahí mueven sus papeles y sus cosas y cerraban, digamos, acuerdos de espaldas a los vecinos. Pero, amigo, donde el concejo era dueño del territorio que pretendían estos expoliadores, claro, ahí tienes que reunir a todos los vecinos, explicarles las ventajas y escuchar sus preguntas o posibles inconvenientes, y tiene que ser aprobado por el concejo. Lo viví en aquel momento para el vertedero químico, después he vivido algo muy similar con los polígonos eólicos, que donde más se ha resistido a ellos ha sido donde se mantienen los concejos, en el Valle de Luena, Campoo y demás. Y me pareció una herramienta que no solo era una cuestión teórica de mejora de la democracia, sino también era una barricada de resistencia frente a la venta del territorio y la especulación con el territorio y la toma de decisiones de espaldas a los intereses de colectivos de la población, ¿no? Me ha parecido una herramienta interesantísima. Y cuando hemos hecho campañas desde Cantabria no se vende, por ejemplo, para cuestionar, bueno, este maná que nos dicen que nos da el turismo, que nos da de comer y que es... Vamos, nos sentamos los vecinos y las vecinas y vemos a ver sus ventajas e inconvenientes, si lo queremos o no, y si lo queremos, de qué forma queremos regularlo para que revierta en bienestar y no en masificación. Y hicimos un par de concejos abiertos en Laredo y en Cabezón, con muchísima asistencia y yo creo que un éxito participativo, de puesta en común, de escucha colectiva entre los vecinos, que también es una cosa muy interesante. Cada vez yo veo que la sociedad, yo soy de pueblo, y las comunidades están más deshilachadas. Los concejos contribuyen a reforzar esos lazos, incluso cuando se llega con intereses contrapuestos, el ponerlos sobre la mesa y el hablarlos ahí abiertamente, en lugar de que se decidan, que vengan llovidos desde arriba las decisiones, creo que cambia mucho. Qué bueno. Sí, no. Y es que además, es lo que siempre hablamos, ¿no? Al final, el sistema no para. En su momento has comentado el tema del vertedero, ahora con los polígonos eólicos, el siguiente paso será las plantas de biometano, luego habrá otra. O sea, el expolio del sistema capitalista del territorio no tiene fin al final. Y esta parece una de las pocas soluciones, ¿no? Al final, que la propia toma de decisiones venga de una cohesión o recohesión de esos vínculos comunitarios y de esos vínculos territoriales. La verdad es que, parece cuando parece que todo puede estar perdido, es una llave o un elemento que resignificar completamente para lo que comentas tú, ¿no? En una sociedad que tiende cada vez más al individualismo, pues a mirar a la vecina o al vecino y darnos cuenta de que tenemos que defender lo mismo porque es lo nuestro, ¿no? Una pregunta me surge. Un espacio tan grande como Laredo, ¿cómo se hace la democracia participativa y no representativa? ¿Cómo haces para dar la palabra y para hacer un debate que lo puedas abrir y que lo puedas cerrar, ¿no? De alguna forma, que saques alguna conclusión. Sí, esto en la historia ya ocurrió. Hablamos de concejo abierto, porque hubo uno cerrado. No sé si os sorprenderá, fue en Santander. A partir del siglo XVI, los notables de Santander deciden que eso es muy masivo, aunque, ojo, hay asambleas de este tipo vecinales en Suiza, por ejemplo, que yo he visto funcionar con miles de personas, bueno, por no hablar ya de modelos antiguos de Atenas y demás, ¿no? En el siglo XVI, los notables de la ciudad deciden que no, que eso se va de las manos y que iban a pasar a un concejo cerrado o regimiento que se podía acceder a él o no en función de ya solo las rentas altas, y entonces quedaba las de... Pero, amigo, cuando llegaron las tropas del Marqués que querían asaltar la ciudad, ahí sí se volvió a convocar un concejo abierto para que los vecinos decidieran guerra o paz, si se resistía o no, porque claro, los vecinos si no decían, pues vete tú delante, si vas a decidir sin mí, no me siento... Y ahí, o sea, históricamente, concretamente, se volvió a convocar. El concejo, además, es una cosa muy curiosa. La gente, a veces hay confusión en Cantabria. ¿Esto es barrio o es pueblo? Hay una explicación histórica muy sencilla. Lo que tenía concejo o lo que tiene concejo es pueblo. Y lo que no tenía concejo es barrio. Y pongo el caso de Santander. En Santander todavía hay territorios que pertenecen al ayuntamiento, pero tienen conciencia de ser pueblo. Lugar de cueto, ¿no?
Lugar de Monte, Peña Castillo y San Román. Son los 4 pueblos. ¿Por qué eran pueblos? O porque perdieron luego el pedáneo, pero todavía mantienen su conciencia de pueblo. ¿Por qué? Porque tenían concejo. Cazoña no tenía concejo, la Albericia que igual tienen más población, pero no tenían concejo. Entonces, lo que determina, si hiciéramos un mapa ahora, los pueblos y los barrios, lo que diferencia eso es la existencia o no histórica de un concejo en el territorio. En las grandes urbes yo haría concejos de barrio. Teniendo todos, además, dispositivos en nuestra mano que nos permiten opinar, leer, en fin, podríamos participar perfectamente, ¿no?, en cualquier consulta pública. Sí, pero yo creo que no se debe perder la presencialidad en la toma de decisiones de los consejos. De hecho, hay debates democráticos, aquí ya sería profundizar mucho, pero en los consejos se votaba a mano alzada, porque se consideraba que tu decisión no te debías avergonzar de ella y la debías como mostrar ante los vecinos, ¿no? Yo creo que es interesante también que los vecinos se vean las caras y debatan y decidan presencialmente, todavía. Estamos necesitados de espacios de diálogo, más allá de los bares o la plaza, ¿no? Sin duda. Me surge un poco la duda de... Porque, bueno, yo trazo un poco el paralelismo con las famosas o no tan famosas, pero que en los últimos años han cobrado un poco de relevancia, las asambleas ciudadanas o las asambleas ciudadanas climáticas, que tienen cierta similitud. Las diferencias principales son que están más regladas, es decir, hay un proceso más o menos pautado de distintos pasos, más dilatado en el tiempo, que no es simplemente un día o al mes, como has comentado, que se van reuniendo, sino que se tiene que tomar una decisión, y para ello hay una primera fase de información en la cual pues se acude a, pues en el caso de las climáticas, por ejemplo, pues se acude a expertas científicas, o en el caso de que fuera una decisión económica, por ejemplo, pues a expertas en economía o en leyes o lo que sea, y luego se hace un debate y se toma una serie de decisiones. Mi pregunta es si crees que hay algunas de estas decisiones que sí que requieran de esa información previa. O sea, entiendo que obviamente si te vienen a poner un vertedero o un parque eólico gigante, puede haber en algunos casos cierto debate sobre los pros y los contras, tanto en el corto como en el medio plazo, ¿no? Porque al final estamos muy acostumbradas a ver los efectos inmediatos de las cosas y pues a lo mejor un parque eólico a lo mejor no tanto, pero hay ciertos elementos que puedan tener una retribución a corto plazo en la población, pero luego cuando ves los efectos a largo plazo, pues son devastadores, ¿no? Y en la propia propiedad o defensa del territorio de ese pueblo. Entonces, no sé si se contempla esa fase o se podría integrar de alguna forma, no sé cómo lo ves. Sí, a veces tendemos a pensar... a mí siempre me ha pasado una cosa, la voy a decir, que tengo ganas. Yo nunca me he considerado ciudadano. Creo que es un término urbanocéntrico, evidentemente viene de ciudad. Creo que el poder se concentra en la ciudad y que la gente de los pueblos, por el hecho de ser de pueblo, como ocurre con las mujeres, ocurre con las personas racializadas, ocurre con determinados sectores de la sociedad, tienen menos derecho, en el sentido de que si entendemos los servicios públicos, educación, sanidad, etcétera, como derecho, por el hecho de ser de pueblo tenemos menos acceso a esos derechos. Entonces, yo creo que hay que empoderar, que una de las revoluciones pendientes es la de dignificar y empoderar a la población del rural. Creo que el mundo rural se siente abandonado, no se siente escuchado, no se siente comprendido, y muchas veces se trata con paternalismo desde lo último, los incendios o la gestión del lobo, dos temas muy polémicos en los que ahora no vamos a profundizar, ¿no? Pero tengo la sensación de que desde las ciudades se quiere decir a la gente que probablemente tiene un entorno y una huella ecológica menor y un entorno más sostenible, y que desde donde los territorios donde se ha extinguido al lobo, se le quiere decir a los territorios donde sobrevive el lobo, a duras penas, pero sobrevive, cómo se tiene que gestionar eso. Y a veces se trata con una especie de paternalismo y demás. Los concejos tenían una complejidad, yo me he leído ordenanzas concejiles que estaba establecido qué día podías talar un árbol, en qué condiciones y cuántos tenías que replantar para poder hacerlo, y cuándo podías coger los frutos que habían caído o no al suelo. Había un nivel de... También porque la gente se jugaba al pan con eso, porque había una economía de subsistencia, ¿no? Claro, la gente vivía del comunal, la gente tenía muy pocos carros de tierra propios y vivía de soltar el ganado en el terreno comunal. Y claro, para convivir y todo esto hay que regularlo muy bien. Tenía una complejidad.
también en la toma de decisiones, que es digna de estudio y consideración. El si deben ser todo es votable o todo... Esto es como un debate en general democrático, que es lo que trasciende a lo de los concejos. Evidentemente, un pueblo que no está formado difícilmente puede decidir democráticamente, ¿no? Eso lo puedo compartir, pero también hay que tener cuidado con este giro tecnocrático de que solo los expertos puedan decidir. Yo creo que se puede acabar formando, y evidentemente y con debate, se puede acabar decidiendo o votando todo, excepto los derechos humanos. Para mí los derechos humanos no son sujeto de debate ni de votación. Pero a partir de ahí todo debiera ser, yo creo que decidible democráticamente, eso sí, garantizando la información y el debate para que sea realmente democrático. Los otros son pues sucedáneos, ¿no? Nosotros, a todas las personas que se paran a charlar en Bajo el Tejo, les preguntamos a qué necesidades contribuye la alternativa que nos trae. Respecto a los concejos, además de la participación, ¿cuál sería su valor añadido respecto, por ejemplo, a lo que decimos de los sistemas de voto convencionales? ¿Qué necesidades entrarían en juego, además de la participación? Te escuchamos y vemos que ahí está la protección, está el entendimiento, está la identidad, ¿no? Uh-huh. O sea, es mucho más que participar. Sí, otro valor que tiene es de identidad que dices, que es que no es que tú les vienes iluminado con una cosa que has inventado, sino que es que esto está en nuestra propia raíz. O sea, no se entiende el territorio de Cantabria sin los concejos, sin el comunal. No se entiende la subsistencia de nuestro pueblo en este territorio durante generaciones sin esos sistemas de solidaridad intragrupal que cohabitan. Lees las actas que son preciosas, de pues tal paisana pues se ha mancado el tal haciendo tal trabajo, entonces dicen, venga, pues todos colaboramos de esta manera, nos turnamos, y así se organizaba la comunidad, nos turnamos para llevarle el puchero todos los días, pues estas familias, pum, 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 los vecinos vamos rotando. Había un sentido de comunidad que a veces también es coercitivo, en el sentido de que todo se conoce y un poco todo, o sea, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Pero también en sentido positivo, de que todo el mundo se conoce en el sentido de que todo el mundo se apoya, todo el mundo se cuidaba, había, o sea, bueno, la comunidad con sus pros y sus contras frente al individualismo un poco de este tiempo. Cuéntanos este aspecto respecto a la alfabetización de los niños, que a mí me parece súper bonito cuando te lo he escuchado contar. Sí, a ver, pues igual habéis mirado mapas de alfabetización de los años de hace un siglo o algo así, y Cantabria destaca mucho, y la gente se pregunta por qué. Y la primera explicación siempre fue la élite, de que no, es que los indianos que fueron, luego organizaban, ¿no? Como que volvían con dinero, y la raíz de esto está en que muchos siglos antes de que las pujantes villas abiertas al mundo y el Estado liberal estableciese la educación pública, los concejos ya establecieron la educación obligatoria, contrataban un maestro, maestra, tenían también una escuela comunal pública y favorecieron la instrucción de los jóvenes, pues como... Sí, es así. Y mira, llamativamente, en los pueblos de la Cantabria profunda había un índice de analfabetismo mucho menor que en las grandes urbes europeas. Esto era así. Lo mismo que hay cosas que lees que dices, jolín, fíjate que de actualidad está esto, ¿no? O sea, cosas que lees de hace siglos que dices, bueno, sí. No, están bastante avanzados, incluso para nuestro tiempo. Sí, es que al final, como comentas, o sea, bueno, lo has comentado antes, ¿no? El propio hecho ya de tener que tomar una decisión y de tener que participar te hace reflexionar sobre realmente cómo quieres que sea tu vida, que sea más allá de votar un partido a veces por como quien vota un equipo de fútbol, ¿no? Sino que también, pues, ves esa incidencia directa que tiene tu voto en algo mucho más concreto, que no es un simple programa, que son cosas de tu día a día, y dices, pues yo prefiero que mi vida sea de esta forma o prefiero que mi vida sea de otra forma, ¿no? Al final, las ventajas un poco de la democracia. De hecho, cuando preguntas a los vecinos que han vivido el paso, hay algunos pueblos que los vecinos lo han vivido, el paso de concejo abierto a junta vecinal, ellos dicen como... Ya, con la Junta Vecinal ya entraron los partidos. Entonces ya la gente se clasificó por partidos y ya como que votas como una especie de disciplina de partido
Y yo antes, con este vecino que igual pensamos, pero en esta cosa estábamos de acuerdo y votábamos, ¿sabes? Lo ven como una especie de que ha venido el Estado, se ha intrometido en nuestra forma de organizarnos, que nos confraternizaba más y ha generado aquí disensos que igual son innecesarios para la gestión de lo más cercano. Yo entiendo la lógica de los partidos y de los proyectos, pero igual para la gestión del día a día, igual no son tan necesarios. Igual para la gestión de la comunidad más cercana, igual la comunidad vecinal se puede organizar horizontalmente mejor. Te queríamos preguntar también, bueno, y ya acabando un poco con la entrevista, que nos cuentes un poco de dónde viene Cantabria no se vende, quiénes sois, qué es lo que estáis haciendo. Pues a ver, Cantabria no se vende surge de gente que nos habíamos conocido, bueno, ya antes, pero nos habíamos acercado mucho en las asambleas del 15M y que coincidíamos en las manifestaciones de distintos, pues del movimiento ecologista, del movimiento feminista, del movimiento sindical, del movimiento del movimiento cultural. Coincidíamos en las manis, pero veíamos que cada uno estábamos como en nuestro ámbito y que era bueno dotarnos de una especie de horizonte común, que aunque cada cual siguiéramos trabajando desde nuestro ámbito, nos dotáramos de un horizonte común. Nos juntamos 50 colectivos, que eso para los movimientos sociales es un milagro, alrededor de un manifiesto y demás, y comenzamos a trabajar primero como una especie de coordinadora de colectivos. Luego se constituyó en movimiento en sí, y básicamente el principio es que el sistema impuesto le pone precio a todo. A la educación, a la sanidad, si te dejas, a las libertades, a la cultura, al medio ambiente, al agua, al aire, y que nosotros creemos que hay una rentabilidad social que debe estar por encima de eso. Por de ahí sale Cantabria no se vende. Y luego la sucesión de hechos históricos que han ido aconteciendo ha dado que la gente grite Cantabria no se vende pues contra los polígonos eólicos, o sea, ¿no? Que se ha puesto de actualidad, por así decir, se ha hecho vigente porque las amenazas que nos llegan son de vender el territorio para el beneficio de 4 y el malestar de la mayoría de la población. Nos organizamos por un lado, territorialmente en lo que llamamos concejos comarcales, Concejo Comarcal de la Zona Güera, de Tresmiera, de la Bahía Santander, de Besaya, de Sajanansa, pues vecinos de la zona que trabajan así un poco en su entorno más inmediato, y luego también temáticamente en quimas. Quima en cántaro significa rama, como todo el mundo sabrá, pues la quima feminista o la quima cultural o la de vivienda ahora, por ejemplo, o el tema de la turistificación. También estamos trabajando, bueno, pues un poco las amenazas o los problemas que nos afectan como habitantes de este territorio que es Cantabria y que queremos cambiar. Qué bueno. Pues enhorabuena. Nos gustaría acabar esta entrevista con una cita recogida en el libro Reinventar las organizaciones del belga Frédéric Laloux, que dice así: la autoorganización no es una característica sorprendente y nueva. Es la forma en la que el mundo se ha creado a sí mismo durante miles de millones de años. Toda actividad humana comienza con la autoorganización. Y así sigue hasta que interferimos con el proceso e intentamos controlarnos unos a otros. Con esta idea de autoorganización y enraizados en nuestra historia, nos despedimos hoy. Gracias por escucharnos. No os perdáis el próximo episodio y nos vemos. Cuidaos. Bajo el Tejo es un podcast desarrollado por las asociaciones La Columbeta e Ingeniería Sin Fronteras Cantabria, gracias al apoyo de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno de Cantabria.